mueren como 600 personas. Si uno hace la comparación del Quito de aquella época con el Quito de la actualidad, murió el 1% de la población quiteña de ese entonces. Si la población de Quito tiene hoy cerca de 2 millones de habitantes, la muerte de los próceres y de los ciudadanos de Quito el 2 de agosto de 1810 sería comparable a la muerte actual de unas 16.000 personas. Ustedes pueden dar cuenta entonces de cuán significativo fue ese hecho. Por eso Simón Bolívar llamó a la matanza del 2 de agosto de 1810 como una matanza imperdonable. Y a partir de lo de Quito, lanzó su famosa proclama de guerra a muerte contra los españoles. Y en Chile, un sacerdote que estuvo presenciando el proceso quiteño, Camilo Enríquez, dio y bautizó a Quito con el nombre de Quito Luz de América, que se regaría en todo el continente. Cerrado este segundo proceso con la muerte de los patriotas, llegó a Quito un comisionado regio que venía exactamente de las Cortes de Cádiz, enviado como un comisionado para pacificar la región. Este es el precursor también, Carlos Montúfar, hijo del primer presidente de la Junta Soberana de Quito, del primer grito libertario. Carlos Montúfar organizó una segunda junta que tiene un extraordinario apoyo popular. Se llega incluso a nombrar varios de los diputados representantes de los barrios de Quito, San Roque, San Juan, San Blas, etc. Y esta segunda junta convoca a un congreso de diputados representantes de Quito. Se reúne este congreso y el 15 de febrero de 1812 se dicta la Constitución de Quito, la Constitución quiteña, que es por consiguiente un mes prácticamente anterior a la Constitución de Cádiz de 1812. La PEPA es del 19 de marzo, la Constitución quiteña es del 15 de febrero de 1812. La Constitución quiteña tiene 54 artículos, es una Constitución muy corta. Pero ¿qué trae de nuevo esta Constitución en el ambiente quiteño y podríamos decir hispanoamericano de la época? Varias cuestiones. En primer lugar, la reivindicación de la soberanía popular. Si el 10 de agosto de 1809 ya la Junta Soberana reivindicó la soberanía del pueblo, la Constitución quiteña de 1812 ratifica el concepto de soberanía popular y además el de representación de los pueblos. Los diputados nombrados asumen no solo la soberanía popular, sino exactamente la representación de los barrios y provincias ligadas a Quito. Se han introducido dos conceptos, sobre todo el primero, el de soberanía, que es un concepto absolutamente revolucionario en aquellos momentos. Se ha dejado de hablar del soberano como el gran gobernante, sino de que se reasume la soberanía una vez que Fernando VII está preso en Bayona por la invasión francesa, que ustedes la conocen muy bien aquí en España, y por el hecho de que al no existir una representación oficial, la soberanía la asume entonces el auténtico pueblo. ¿De dónde viene esta doctrina? Se especula, no se especula, se ha analizado en mucho que la doctrina proviene de los franceses, pero en verdad, si es que uno examina toda la doctrina naturalista y tomista, proviene más bien de la Ilustración española y de los principios educados en las universidades hispanoamericanas y particularmente en la quiteña, que es la única que existe en esos momentos. El pensamiento ilustrado va a ser altamente revolucionario para expresar esta idea de soberanía. En segundo lugar, la Constitución proclama el principio de libertad. Un congreso como este, el de Cádiz, me parece importante que tome en cuenta y que ahora se resalte que la Constitución quiteña de 1812 establece por primera vez el principio de la libertad en un triple sentido. En primer lugar, libertad frente a España. No pronuncia la Constitución la palabra independencia. La Junta Soberana de Quito nunca habló de independencia. Al contrario,
habló de fidelidad a nuestro amado rey Fernando VII, tal como dice la Constitución de Cádiz, que igual proclama fidelista había hecho en ese mismo año 1812. Pero es evidente que el fidelismo para el caso de los quiteños escondía otra realidad, y por ello el empleo de la palabra libertad y de proclamar la libertad de la provincia de Quito frente a España está anunciando ya definitivamente que la ruptura es del proceso colonial y la instauración de un nuevo Estado. Entonces, libertad en el primer sentido, la provincia libre de Quito se proclama frente a España. Libertad en un segundo sentido, libertad de asumir el gobierno y de gobernarnos nosotros mismos por nuestra condición de criollos libres y capaces de hacerlo. Esta doctrina probablemente, hay que interpretarla así, viene de la enorme influencia que tuvo un precursor cuya imagen no está altamente desarrollada en el mundo hispanoamericano. En Cádiz está bien desarrollada la figura de José Mejía Lequerica, pero no la figura de su cuñado, ya que José Mejía Lequerica es casado con la hermana de este precursor, Eugenio Espejo. Eugenio Espejo es el verdadero intelectual que impulsa las ideas libertarias y que impulsa la idea de independencia. De hecho, son sus discípulos los que organizan la Revolución Quiteña del 10 de agosto de 1809. Y al hablar de libertad, en la Constitución de 1812, se está hablando en los términos que Espejo había asumido esa libertad. Nosotros, los criollos, nosotros, los quiteños, nosotros, los que hemos nacido en esta tierra, somos capaces de autogobernarnos sin la tutela española y sin ninguna tutela. Por tanto, esta libertad significa garantía de que es nuestra propia voluntad, conciencia, razón y fe la que induce a nuestra propia representación. Y un tercer elemento de esa misma libertad, la libertad en términos restringidos, lo cual puede resultar paradójico hasta cierto punto, pero explicable sin duda alguna. Libertad en términos restringidos, porque la revolución de Quito, como las revoluciones hispanoamericanas, son encabezadas por la élite de los criollos americanos. En el caso de Quito, varios de ellos, el presidente de la Junta del 10 de agosto de 1809, tiene incluso título de marqués. Entonces, es una libertad, hoy llamaríamos una libertad censitaria, en el sentido de que se excluía de esta posibilidad de libertad a los indígenas y a los esclavos negros, porque no existía en aquellos momentos una conciencia clara de que la libertad implicaría o debía implicar también una liberación social. Esa liberación social no se encuentra en el proceso independista de América Latina, exceptuando dos grandes procesos libertarios en la misma región. El uno, el proceso haitiano, lo hacen los esclavos, 1790, 1804, y el otro, el proceso mexicano, 1810, inicialmente con Hidalgo y seguida por Morelos. Pero al menos en el caso mexicano, esa revolución está liquidada una vez que son los criollos los que asumen la representación del proceso que dura ya hasta los años 20. En el caso de Quito, hay también la idea de una libertad de la élite, que se expresará muy bien en aquel pensamiento de Simón Bolívar, en el discurso de Angostura, si mal no estoy, me parece que es en el discurso de Angostura, cuando habla de que nosotros no somos ni americanos ni europeos y disputamos con la gente de la región el estado en el cual debemos quedar. Es el reconocimiento, por consiguiente, de la precaria y formativa conciencia criolla nacional que está surgiendo en el momento de la independencia. Y por ello la libertad adquiere el sentido de esta conciencia y de esta libertad criolla con exclusión de los otros sectores, lo cual tampoco significa que los otros sectores no hayan apoyado al proceso independista, como hay amplia movilización indígena, hay amplia movilización mestiza, pero la dirección política general y la hegemonía del movimiento es de carácter criollo. Sobre esta base también se pueden topar otros elementos.
El liderazgo de la generación ilustrada de la que hablé viene dado entonces por el influjo que tanto desde España como de la Universidad Quiteña se tiene sobre los principales líderes del 10 de agosto de 1809 y cuyos principios, insisto en la idea, quedan expresados en la Constitución de 1812. Además, hay que tomar en cuenta que se trató de crear con la misma Constitución de 1812 una expresión nacional. La Constitución habla de reunir en el cuerpo legislativo, en la representación de los diputados, a las provincias de Pasto, Panamá, Guayaquil, Cuenca. Panamá finalmente quedará con Colombia, la región de Pasto quedará con Colombia. Para el Ecuador son importantes tanto Guayaquil como Cuenca, que formaban las tres, con Quito, las tres ciudades, grandes regiones controladoras de los poderes locales. Quito en la región andina, Guayaquil en la región costanera, único puerto de salida al Pacífico, y en el sur de la región andina, Cuenca. Cuenca, Guayaquil y Quito formaban un triángulo de poderes. La Revolución Quiteña y la Constitución de 1812 asumía una representación nacional, pero el problema fue que tanto de Cuenca como de Guayaquil no se ligó el espíritu revolucionario al proceso libertario nacional, sino más bien a un proceso antimonárquico. Y por ello, Guayaquil y Cuenca reaccionaron contra Quito, cercaron a Quito, convirtieron a la revolución de Quito en una revolución aislada y finalmente por ello, después de la Constitución de Cádiz, la revolución es vencida, las tropas de Carlos Montúfar finalmente son vencidas por el nuevo presidente de la Real Audiencia, Toribio Montes, y los revolucionarios perseguidos. El ciclo de la revolución 1808-9 a 1812 concluirá y el proceso tendrá que renacer en 1820 hasta 1822, la independencia. Entonces, esta revolución aislada y esta constitución aislada, si bien mantuvo un principio de identidad nacional naciente, no logró consolidar por las reacciones regionales. Es interesantísimo observar cómo hoy en el Ecuador, la dominación oligárquica en la ciudad de Guayaquil, altos empresarios, ideología neoliberal, reacciona contra la celebración del bicentenario de Quito, argumentando que esa revolución fue fracasada, nunca fue nacional y que nunca expresó el espíritu guayaquileño. Conste que hablé de una posición oligárquico-neoliberal, porque en esa ciudad se fraguaba la constitución, en los últimos 25 años, la constitución de un verdadero Estado autonómico, mejor, una ciudad-Estado, tal como está ocurriendo hoy en Bolivia con la región de El Pando, Tarija, Sucre, pero sin las dimensiones que tienen estas regiones en Bolivia. En Guayaquil, felizmente, el proceso de constituir un verdadero Estado, una verdadera ciudad-Estado, se ha liquidado en los 2 últimos años. Y eso garantiza que el Estado nacional pueda reconstituirse sobre la base de aquella vieja idea de la Constitución de 1812 de integrar en un país a las regiones que los quiteños habían advertido como regiones que provocaban el nacimiento del nuevo Estado, de la nueva sociedad. Y finalmente, para comprender a esta Constitución, habría que decir que ella, a diferencia de la Constitución gaditana, de la Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución quiteña no tiene un estudio pormenorizado de una serie de instituciones. Por ejemplo, si se examina la Constitución de Cádiz en lo relativo a la ciudadanía, se habla allí de la ciudadanía de los españoles que se han de considerar no solamente a los que viven en España propiamente, sino en sus provincias, ya que no son consideradas en ese momento colonias, sino en sus provincias, todos eran españoles. Se trata en la Constitución de Cádiz, se trata a los extranjeros y quiénes son extranjeros. En la Constitución de Quito no hay ese tipo de análisis
insisto, es una constitución pequeña, 54 artículos, y no abunda esta constitución en lo que se llama en teoría jurídica la parte dogmática o filosófica, sino que más bien se dedica mucho más a la parte orgánica, es decir, de estructuración del Estado. La Constitución establece un Estado nuevo, sin duda alguna, un ejecutivo cuya duración es de 8 años y sujeto al legislativo, y por ello yo he analizado en algún artículo, la Constitución tiene mucho más de parlamentaria que de presidencial, como serán los regímenes latinoamericanos. Pero inicialmente la idea es que el presidente, el ejecutivo, porque así se llama el presidente, se sujete al legislativo en la Constitución. Y por ello la Constitución de 1812 lo que establece es un fuerte poder del legislativo a efectos de que apruebe tanto al presidente como a las otras instituciones. No existen elecciones populares como hoy tenemos. De hecho, al presidente del Estado de Quito lo elegiría el legislativo compuesto por 2 cámaras a la usanza norteamericana. Establece una Corte Suprema y las Cortes inferiores, pero lo interesante también es que al igual que la Constitución de Cádiz y probablemente con más fuerza, la Constitución de Quito de 1812 establece como un aparato de Estado a la Iglesia Católica. Hay que entender que para los quiteños conservadores que venían de un pensamiento sumamente religioso, no podía existir lo que en España se había discutido, una libertad de imprenta. Cierto es que se discutió y mucho también esto de la Inquisición y abolir la Inquisición, pero avanzar hacia un pensamiento antirreligioso que rompa con la Iglesia Católica no era posible. Por ello, en medio del proceso revolucionario, un prócer como Quiroga, presintiendo que podía haber una matanza general de los mismos apresados, dice: no quiero morir como un impío francés. Se ve allí el límite que la influencia de la Revolución Francesa tenía en el pensamiento conservador de la élite quiteña. Y por ello se entiende también el por qué la Iglesia Católica debía formar parte del Estado Nacional, y una vez fundado el Estado Nacional en 1830, será muy duro tratar de establecer una separación Iglesia-Estado. Se logrará recién en la Revolución de 1895 con Eloy Alfaro. Entonces, estos son los elementos fundamentales de la Constitución a efectos de que se comprenda que esta Constitución innovadora, si bien fue anterior a la de Cádiz, tuvo algunos elementos comunes, probablemente, por lo que he conversado aquí con el querido amigo Alberto Ramos, probablemente porque José Mejía desde Cádiz enviaba informaciones de lo que estaban tratando en las Cortes, y los quiteños lograron de alguna manera adelantarse con esa información a esta Constitución gaditana que tendrá enorme influencia en América Latina. Pero para terminar diría, más o menos un poco burlescamente, un poco metafóricamente y un poco gratamente, la Constitución quiteña se anticipó a la de Cádiz y les ganamos. Muchas gracias. Bien, ruego y repito que los comunicantes se remitan a los 20 minutos que tienen para exponer, porque somos muchos y entonces cuesta trabajo, ¿de acuerdo? En segundo lugar, va a intervenir el profesor Sahib Alfredo Herrera Mena, de la Universidad Centroamericana, José Simeón Caña, de El Salvador, con el título de la desacralización del rey, imágenes de Fernando VII en la prensa guatemalteca hacia 1821. Cuando usted quiera. Buenos días. Ante todo, quisiera agradecer a Alberto Ramos y a los organizadores de este encuentro por la invitación. Para comenzar, quisiera decir que la comunicación que hoy les voy a presentar y quiero socializar con ustedes deriva de un proyecto mucho mayor en curso, ¿no?
en alguna manera es deudor de trabajos como historiadores como Marco Landavaso, que en trabajos suyos como sobre la herencia de la monarquía en México, pues pretende analizar la construcción narrativa o los imaginarios sobre el presidencialismo en El Salvador durante el siglo XIX, teniendo como base fundamental los periódicos decimonónicos. Bien, en ese sentido yo lo que quisiera decir que el objetivo o el propósito de mi comunicación esta mañana es analizar o tratar de acercarme a algunos artículos publicados en un periódico guatemalteco que salió a circulación en julio de 1820, y finalizó en diciembre de 1821, cuyo nombre era El Editor Constitucional y que en 1821 cambia de nombre por El Genio de la Libertad. Un periódico publicado por criollos como Pedro Molina, Barrundia, Córdoba, etcétera, que van a ser fieles defensores y van a formar una facción, una de las primeras facciones políticas en el Reino de Guatemala, Centroamérica, denominada republicana, ¿no? Entonces, lo que yo quiero trabajar en este periódico y quiero socializarlo con ustedes es cómo entre los meses de junio y septiembre de 1821 se recrea la imagen de rey, es decir, de Fernando VII, ¿no? Es decir, y se tiene una opinión en torno a él y cómo podemos nosotros valorar que a partir de ahí pues queda despojada esta imagen de Fernando VII de su aura sacral. Es decir, cómo a partir de ahí pues, o cómo en este periódico podemos nosotros observar que su imagen sacra queda despojada y a partir de ese momento pues adquiere la imagen de un déspota o de un hombre común y corriente, ¿no? Al igual que cualquier otro ciudadano. En esta banalización y sarcasmo de la imagen de Fernando VII, la imagen de la libertad o la figura de la libertad y el pueblo soberano, pero fundamentalmente la libertad, adquieren esa aura sacral, ¿no? Y es en este debate y en este discurso de los criollos donde la libertad pues, va adquiriendo ese papel de realeza o este papel de alma entronizadora del espíritu de los criollos republicanos. Bien, a mí me parece que este tema de la sacralización del rey fundamentalmente fue defendido con más ahínco, como todos sabemos, por el mundo borbónico, por la dinastía de los Borbones. En Centroamérica, en la Centroamérica colonial, en el Reino de Guatemala, estuvo y pegó muy fuerte en el siglo XVIII y en las primeras décadas del siglo XIX, pegó muy fuerte esta imagen sacral. Tanto así que tenemos testimonios, por ejemplo, de algunos criollos en las celebraciones de la entronización de los reyes, en torno a cómo se defendía, ¿no?, el origen divino de los monarcas. Pero ocurre algo. Ya para 1811, 1812, 1800, incluso un poco antes, 1810, esta imagen sacral de los reyes, de los monarcas, comienza a combinarse y por lo tanto legitimadora, ¿no?, de la soberanía real, comienza a legitimarse a la vez juntamente, ¿no?, con la soberanía del pueblo. Y es así como, por ejemplo, en 1811, un párroco de la provincia de San Vicente, ¿no?, Antonio Molina y Cañas, defiende, a partir del argumento tradicional de altar y trono, defiende que el rey es soberano, pero también las cortes que se estaban llevando a cabo, ¿no?, aquí en Cádiz, eran soberanas. Entonces, este doble juego, este doble papel, lo que nos viene a decir es que ya estaba operando, al menos en estos actores políticos y sociales, ya estaba operando esta ambigüedad que François Xavier Guerra va a decir que es una ambigüedad que va a heredar la política española, la tradición española, a lo largo del siglo XIX, ¿no?, y durante el siglo XX. Pero también va a identificar no solo el discurso, sino también las acciones de estos actores políticos y sociales. Yo creo que en parte la desacralización de los monarcas en el Reino de Guatemala se debió no solo a la folletería, se debió no solo a los libros. Y en esto me parece paradigmático, ¿no?, lo que nos dice Roger Chartier, en el sentido que no solo los libros, filosóficos o no filosóficos, tienen un papel fundamental en el impacto, ¿no?, en las mentalidades o en los imaginarios de los pueblos, sino también hay que ver
qué papel desempeñan, ¿no?, las instituciones. Y en este caso, para mí, las Cortes de Cádiz y todo el proceso y la experiencia constitucional juega un papel fundamental, coadyuva, ¿no?, en este proceso de desacralización de los reyes. Bien, paso entonces ahora a algunos ejemplos que yo quiero mencionar a ustedes en orden al tiempo, de cómo es posible observar ya ese despojo que se le ha hecho a Fernando VII entre junio y septiembre de 1821 en este periódico denominado El Editor Constitucional y El Genio de la Libertad. Por ejemplo, en un artículo publicado en junio, precisamente en 1821, llamado Viaje a la Luna o Sueños Políticos y Morales, era un artículo anónimo que había sido publicado en un periódico inglés y que los editores del diario guatemalteco lo publican, ¿no?, en su momento. Es un artículo metafórico sobre la situación política que estaba atravesando España y la monarquía española en ese momento. Y es sarcástico, ¿no? De hecho, estaba escrito en anagramas, ¿no? Algunos personajes o la España misma estaba escrito en anagrama. Por ejemplo, la luna se titulaba o se llamaba Airebi, ¿no?, es decir, Iberia, y estaba gobernada por un feroz tirano llamado Odnarref Le Otarni, es decir, el ingrato Fernando, ¿no? Y entonces el autor de este artículo narra cómo Airebi, ¿no?, cómo esta República de Airebi estaba siendo gobernada por un déspota, ¿no?, por un tirano. Y es así entonces como el artículo señala y defiende, ¿no?, cómo el pueblo estaba necesitado y ansioso de la defensa de los derechos civiles y políticos. Pero a los días de haber sido publicado el artículo, los editores, en un siguiente número, tal vez un poco para calmar los ánimos, publican una pequeña nota diciendo que ellos pues han publicado un artículo extranjero y que lo único que están haciendo es dando rienda suelta al proceso de libertad de imprenta que estaba viviendo la monarquía española. Y lo hicieron con tiempo, porque entre el 8 y el 13 de junio de ese mismo año, el fiscal de Guatemala, Antonio Robles, pone una denuncia diciendo que el artículo es criminal porque atenta contra la figura del rey Fernando VII. Sin embargo, la Junta de Censura no lo califica como criminal. Es más, la Junta de Censura dice, no se está atentando contra la soberanía del monarca, porque el monarca, si bien es soberano, pero la nación es la soberana. Entonces, aquí ya se está jugando con esa visión de que si bien es cierto el monarca es soberano, la nación adquiere el título fundamental de la soberanía. Pues bien, Antonio Robles como fiscal no se cansa, ¿no? Semana más tarde insiste en denunciar este papel criminal y atentatorio contra la figura de Fernando VII. La Junta vuelve a insistir, la Junta de Censura, y dice, convenimos y no creemos que el papel sea un papel difamatorio, que atenta contra el monarca. Más bien, y hay que pensar, ¿no?, la figura de los anagramas son figuras que pueden interpretarse de cualquier forma. ¿Por qué pensar, por ejemplo, que Airebi significa Iberia? ¿Por qué pensar que el nombre del tirano significa que se está refiriendo a Fernando VII? En cualquier forma, reiteramos, sostiene, que quien es soberano en este momento es la nación. Al final y al cabo, lo que podemos nosotros desprender de este debate son dos cosas. Uno, ya se maneja la figura de rey constitucional, aunque ya se venía manejando desde hace algunos meses, ¿no? ¿Qué significa? Por mucho que se dijese que amaban al rey constitucional, la figura de rey constitucional significaba acá un rey limitado por las leyes. Y por otro lado, lo que podemos desprender a partir de acá es la visión de una libertad de la opinión pública, que la va a defender reiteradamente los editores de este periódico, al sostener pues que parte de los derechos civiles y fundamentales de los ciudadanos es su libertad a opinar y sobre todo en materia política. También encontramos estos argumentos en favor de la desacralización real a partir de una serie de diálogos que se publican en el periódico. Yo solo en orden al tiempo solo quiero mencionar quizás uno, nada más.
y es un diálogo titulado, aparece un artículo que se titula La verdadera gloria. Acá es un diálogo entre un grupo, como menciona acá, en un grupo de ancianos con un joven. Este grupo de ancianos, de acuerdo al diálogo, estaría representando las instituciones despóticas y tiránicas que ha manifestado pues, la monarquía ibérica. Y el joven, como lo denominan acá, el modernillo oficial, representa las modernas instituciones. Pues bien, en ese sentido, el artículo, este diálogo, lo que intenta señalar es que la famosa expresión de que todo tiempo pasado fue mejor no vale, no pega en este momento. ¿Por qué? Porque mientras los ancianos están diciendo y comentan entre ellos y recordando los viejos momentos y las viejas glorias de la monarquía ibérica, en donde había un respeto por las instituciones, en donde el rey valía, ahora no, estamos asistiendo, decían los ancianos, a un irrespeto. Estamos asistiendo a un momento en el cual el género humano ha perdido el seso, como menciona el periódico. Y cito, no volverán, decía uno de ellos, no volverán a verse en el trono reyes como los de nuestro tiempo. Se ha rebajado mucho el brillo de la majestad. ¿Qué es un rey cuando ya no se puede llamar señor de vidas y haciendas? ¿Qué viene a ser un rey sin vasallos, impotente, para fulminar por sí mismo una sentencia? ¿Qué ha de ser sino un rey de baraja? Pues bien, el modernillo oficial, el joven, recrimina constantemente diciéndoles que la monarquía ibérica se ha basado en reyes, en pastores que han desvirtuado su papel, en reyes que se volvieron en déspotas en lugar de pastores de su pueblo, de su rebaño, ¿no? Y enfatiza, ¿no?, que lo fundamental no es el rey, lo fundamental es la libertad civil y la libertad de comercio. Es más, hay un artículo posterior a este diálogo que enfatiza ese papel, como yo les decía, cuasi divino de la libertad. La libertad, decía una nota, un artículo publicado semanas más tarde de este diálogo, la libertad es la protectora de las ciencias y las artes. Los americanos, cito, te han erigido, refiriéndose a la libertad, un altar indestructible. Tú esgrimirás a favor nuestro el acero de la justicia y la tiranía dejará de existir. Pues bien, la libertad desempeña ahora para muchos criollos americanos, criollos republicanos, desempeña ese papel sacro, esa áurea sacral, como les decía, que ya no representa el rey. ¿Qué pasa cuando Centroamérica se independiza de España? Pues yo lo que creo es que se pasa de Fernando VII y a la cuasi sacralización por parte de algunos de un nuevo rey, de un nuevo monarca, por parte de algunos, ¿no?, que será Agustín I, Agustín de Iturbide. Lo que pasa cuando Centroamérica se independiza de España, lo que pasa es que no ocurre la muerte natural del rey, sino lo que ocurre, bajo esta teoría de los dos cuerpos de rey, ocurre la muerte política del rey. Sin embargo, para muchos criollos e intelectuales centroamericanos, fundamentalmente promonarquistas, van a querer retornar, ¿no?, a los viejos faustos de las celebraciones y las viejas glorias, ¿no?, de la monarquía ibérica. Según un artículo, ¿no?, de Marvin Goldberg sobre la utilización de la teoría freudiana para poder analizar el proceso, ¿no?, de ruptura con la monarquía ibérica por parte de América, pudiera interpretarse, ¿no?, la muerte del rey con la muerte del padre que decían los hijos, ¿no?, a partir de la rivalidad que hay entre los hermanos, ¿no?, los criollos y los peninsulares. Sin embargo, cierta o no esta forma de interpretación de Goldberg, que es muy freudiana, ¿no?, sobre el proceso de independencia de América, cierta o no, lo importante es que muchos de estos criollos centroamericanos insistían que el plan de Iturbide era importante y fundamental porque iba a defender la región, los puestos políticos, pero también iba a mantener el status quo, ¿no? De ahí que los criollos centroamericanos insisten en los primeros meses de la independencia, y sobre todo el editor constitucional abunda mucho en estos artículos y defensa, es que frente a una monarquía que ha demostrado ya
que ha demostrado ya su incapacidad para gobernar políticamente y teniendo como rector a un rey que se ha caracterizado por el despotismo y el absolutismo, lo que nos queda es mirar hacia el norte, mirar hacia los Estados Unidos y comienza entonces a defenderse la admiración hacia los Estados Unidos por estos criollos centroamericanos, ¿no? La América sajona, dirán, es la potencia más feliz de la tierra, es la que ha mostrado, la América sajona es la que ha mostrado el mejor papel de ilustración y gobierno que ha podido ver la historia de la humanidad. Un artículo publicado en octubre del 21 decía lo siguiente, y cito, en esta línea republicana: vosotros no debéis ignorar la tendencia que tiene la Fuerza Armada al despotismo, la disposición siempre activa de un monarca a hacerse absoluto y la preponderancia del jefe creador de un imperio sobre la opinión pública. Nosotros no estamos prevenidos por el fausto y pompa de un virrey inaccesible como un déspota y rodeado de una corte viciosa que multiplica las seducciones, enerva el corazón y dispone a la más humillante servidumbre. Muchos artículos durante estos meses van a estar plagados de esta visión republicana y, por lo tanto, en contra de la visión monárquica, y, sin embargo, por más artículos, por más defensa del republicanismo, como ustedes saben, Centroamérica queda al fin y al cabo unida al Imperio Mexicano a principios de 1822. Pero en Centroamérica no se llegó a defender con tanta pompa la sacralidad del rey, en este caso de Iturbide, porque el periodo imperial fue efímero y durante ese periodo, al menos en Centroamérica, se vivió mucha inestabilidad política, guerras. En ese sentido, pudiera decir, para concluir, que lo que vive Centroamérica en este momento de 1822 y 23, y que lo refleja antes, anticipadamente, el editor constitucional, es las dos muertes del rey, ¿no? La muerte corporal, ¿no? La muerte natural y la muerte política. Muchas gracias. Muchas gracias por tan excelente comunicación y por ajustarse exhaustivamente ese tiempo de ese horario prusiano, ¿no? Lo siento, de verdad. Bueno, la siguiente comunicación va a cargo de la profesora Yanea Brau, de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, y lleva por título El Correo Brasilense y la Independencia Política en Iberoamérica. Cuando te quiera, profesora. ¿Podemos poner esto? Sí, cómo no. Primeramente, buenos días a todos. Y la presente comunicación se propone analizar de forma breve el pensamiento político liberal y reformista ilustrado del editor y redactor del periódico Correio Brasiliense, también conocido como Armazém Literário, del periodista brasileño Hipólito José da Costa. El análisis está fundamentado en fuentes secundarias y principalmente en las materias publicadas por el referido periódico entre los años 1808 y 1822. En verdad, Hipólito empieza a publicarlo en 1 de julio de 1808 y el último ejemplar es en diciembre de 1822. Entonces, el análisis se propone abarcar el proceso de independencia de las colonias españolas en América, la invasión napoleónica en España, las revoluciones hispanoamericanas y sus influencias sobre el imperio luso-brasileño. Sería interesante, en primer lugar, presentar una breve biografía de Hipólito da Costa, ¿no? En verdad, con esta breve comunicación de 15-20 minutos, a mí me gustaría mismo presentar a los investigadores españoles y también latinoamericanos esta importante fuente de investigación que es el Correo Brasiliense, ¿no? Se constituye de 29 volúmenes
175 ejemplares, e está publicado por la Universidad de São Paulo, la USP, en la íntegra, ¿no? Bueno, Hipólito José da Costa nació en finales del siglo XVIII, en la colonia del Sacramento, ¿no? la provincia cisplatina, que en la época pertenecía a Portugal, y hoy es Uruguay, ¿no? Estudió leyes y filosofía en Coimbra y en 1798, después de ingresar en la carrera pública, el conde de Linhares le encargó una misión en México y en Estados Unidos, específicamente en Filadelfia, ¿no? Con la finalidad de estudiar la cultura del cáñamo, del tabaco, del algodón, pero principalmente de la cochinilla y su aplicación en Brasil y en Portugal. Este viaje posiblemente le posibilitó entrar en contacto con las ideas liberales y la masonería. Al retornar a Portugal a finales de 1800, asumió el cargo de director de la prensa real, trabajando en la promoción de actividades culturales en el gobierno del príncipe Don Juan. Bajo la égida del conde de Linhares, en 1802, Hipólito da Costa hizo un viaje a Londres en otra misión oficial, que tenía por objetivo la compra de libros, además de la adquisición de máquinas y aparatos tipográficos para la prensa regia, ¿no? Durante su estancia en Inglaterra, intentó filiar las logias masónicas portuguesas al Gran Oriente de Londres, pero no obtuvo éxito. Y al regresar a Lisboa, en julio de este año, su militancia en la masonería acabó por llevarle a la cárcel, perseguido por la Inquisición. Era el fin de su trayectoria como representante del Estado portugués. Después de 3 años en la cárcel del Santo Oficio de Lisboa, a finales de 1805 consiguió evadirse y se estableció en Londres, bajo la protección de otro copartidario de la masonería, el duque de Sussex, el hijo del rey de Gran Bretaña, Jorge III. Los años transcurridos en Inglaterra, el contacto con las instituciones políticas inglesas y la propia actividad editorial completarían su formación. Menos de 3 años después, en 1 de junio de 1808, Hipólito da Costa empieza a publicar en Londres el Correio Brasiliense. El Correio Brasiliense era un periódico mensual leído por portugueses que residían en Londres y por comerciantes ingleses que tenían corresponsales en Brasil, donde era leído por la aristocracia en el poder y por la pequeña burguesía. Era leído, por tanto, por la élite portuguesa o luso-brasileña, ¿no? Y gran parte de ella integrada en la burocracia estatal. Cabe señalar que, además del gran número de analfabetos, el periódico era relativamente caro para el poder adquisitivo de las poblaciones urbanas libres en la colonia brasileña en el siglo XIX, llegando allí a veces con 3 o 4 meses de retraso. Pero estos retrasos eran compensados con el gran número de páginas impresas y la novedad de un discurso informativo, analítico, de opinión y considerado por algunos autores como doctrinario. En verdad, el Correio Brasiliense parecía más un libro. Contenía como 100 páginas, doctrinario en el sentido de exponer allí sus ideas liberales y también reformistas, ¿no? En realidad, el Correio Brasiliense, prohibido en Portugal, fue el primer periódico que discutió de forma crítica cuestiones hasta entonces particulares del Estado portugués. En Brasil, cuando la familia real se trasladó, la corte se trasladó a la colonia, a Brasil, evidentemente que Don Juan ha implementado la prensa, ¿no? Era la Gazeta del Río de Janeiro, y que publicaba evidentemente todo lo que el rey quería, ¿no? No había ninguna crítica. Divulgado sin censura en Inglaterra, incorporava elementos del ámbito de los conocimientos filosóficos, políticos, culturales, económicos y científicos en ebullición en Europa. El periódico, escrito en portugués,
estaba dividido en 4 sesiones. La política, donde Hipólito, ¿no?, transcribía documentos oficiales acerca de la política nacional y externa. Por supuesto, era la sesión más destacada, correspondía a correspondencias, las cartas enviadas por los lectores. Cabe añadir que Hipólito da Costa trabajaba con fuentes diferenciadas. Esto es importante salientar, ¿no?, resaltar, cuyos relatos presentan 2 visiones diferentes de un mismo hecho, para que sus lectores pudiesen tener las mejores conclusiones sobre los acontecimientos. La serie de boletines franceses que transcribimos por entero, afirma Hipólito, dan cuenta circunstancialmente de los ejércitos de esta nación en la Guerra de España, y junto a ellos copiamos las noticias de los mismos acontecimientos referidos por los españoles, para que, oyendo ambas las partes, se pueda juzgar mejor de los resultados. Hipólito da Costa tenía por objetivo, con su publicación, aclarar a mis compatriotas sobre los hechos políticos, civiles y literarios de Europa, así como trazar las mejorías de las ciencias, de las artes, en una palabra, de todo aquello que pueda ser útil a la sociedad en general. En términos de pensamiento económico, Hipólito da Costa absorbió las concepciones del liberalismo de Adam Smith, cuyo ideario sirvió para fundamentar sus críticas al sistema colonial y la necesidad de poner fin a los monopolios, defendiendo, por tanto, el libre comercio. El redactor del Correio Brasiliense defendió reformas que garantizasen la libertad de funcionamiento de instituciones libres y era favorable a la monarquía constitucional, a la división y autonomía de los poderes, a la supremacía de las leyes sobre la forma despótica o absolutista de gobierno. De igual forma, insistí en la importancia de la presencia de las camadas esclarecidas en las decisiones, estructura y negocios realizados por el Estado. Para Hipólito da Costa, no se puede formar políticos sin estudios preliminares de su ciencia, sin la lectura de la historia y sin el conocimiento de lo que pasa hoy en el mundo. En realidad, para que tengamos una idea más clara respecto de su ideario, Hipólito da Costa hizo parte de una generación que había sido formada en los principios del reformismo ilustrado y su periódico se revelaba como portador del pensamiento monárquico reformista muy típico de la segunda mitad del siglo XVIII. En este sentido, proponía traer al conocimiento público todo el laberinto anacrónico de la burocracia estatal portuguesa y sus políticas administrativas, pero proponiéndole un ropaje nuevo que pudiera dar al Estado una flexibilidad capaz de absorber los avances políticos, económicos y culturales de la emergente sociedad civil europea. Con un espíritu crítico y un estilo sobrio, aliado a una actitud intelectual formada bajo la influencia del pensamiento ilustrado, Hipólito da Costa hizo viable en las páginas de su periódico discusiones amplias sobre temas inherentes al contexto que vivenciaba. En este sentido, dio amplia cobertura periodística a las guerras napoleónicas, a la ocupación francesa en España y en Portugal, a las negociaciones diplomáticas que se seguían al declive del imperio napoleónico y acompañó durante 12 años el curso de las revoluciones de las colonias españolas en América, así como escribió sobre la política de fronteras entre Portugal y España e hizo comparaciones entre la Constitución portuguesa y la Constitución de Cádiz de 1812. Además, también ha publicado muchos escritos sobre el embate de intereses entre ingleses y franceses con relación a las colonias iberoamericanas. Sobre las invasiones napoleónicas, la invasión napoleónica en España, a pesar de resaltar la traición de Napoleón al gobierno español, Hipólito critica al rey Carlos IV por haber sacrificado
los intereses de España en nombre de la relación especial que mantenía con los gobiernos franceses. En realidad, Hipólito da Costa lo que estaba criticando era la incapacidad del gobierno español, así como en el caso del gobierno portugués, con relación a los tratados firmados con Inglaterra en 1810, en defender la propia soberanía y la imposibilidad de sostener el orden dinástico, criticando además la pésima administración del Estado. Además de las invasiones napoleónicas, Hipólito dedicó muchas páginas a la descripción de las revoluciones en América. En verdad, más que 1500 páginas sobre estas revoluciones, consideradas por él irremediables debido a la falta de legitimidad del gobierno. Según lo argumenta Hipólito da Costa, los hispanoamericanos, cansados de sufrir una larga serie de despotismos de sus gobernadores, que se agravaran cada día más debido a la debilidad y la inepcia del gobierno de la metrópoli, han determinado elegir y constituir una forma de gobierno la que mejor conveniera para encontrar la felicidad en común. Las revoluciones en América Española son consideradas por Hipólito como esperadas e igualmente justificables, en razón de una persistente y larga mala gestión de la metrópoli para con sus colonias. Hipólito, en este sentido, critica la política adoptada por España para con sus colonias, señalando los errores cometidos y la naturaleza irremediable de la independencia de América. Sin embargo, la crítica a la mala administración española no revela que el editor del Correo Brasiliense tuviera una inclinación propiamente revolucionaria o una afinidad política con los revolucionarios. Al contrario, en verdad, Hipólito temía las revoluciones porque creía que ellas iban a terminar, ¿no? Desencadenarían anarquía y lo peor, guerras civiles, ¿no? Pero tal crítica incluye su periódico en la tradición del pensamiento político reformista, de la Ilustración ibérica, según la cual la transformación de la gestión política en dirección a una administración más eficiente y racional era concebida como la mejor forma de garantizar la viabilidad de estados como Portugal y España, que desde la segunda mitad del siglo XVIII se encontraban en una progresiva desventaja en el cuadro europeo de competencia entre las potencias. De ahí que para el Correo, la mala administración española es un espejo de la mala administración portuguesa, pues la necesidad de mejorar el sistema de un imperio era también del otro. Ahí reside, ¿no?, la real preocupación de Hipólito. Hipólito hace críticas a la pésima administración colonial española, pero piensa que estas revoluciones que empiezan a ocurrir ya a partir de 1808 en las colonias españolas pueden resultar en guerras civiles, en desunión, en desagregación del imperio portugués y principalmente el uso brasileño, porque cree que es conveniente a Brasil unirse a Portugal, porque a partir de 1815 es proclamado reino, ¿no? Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarves. Pero, a pesar de apoyar las revoluciones debido a ilegitimidad de gobierno, que cree en la inepcia del gobierno tanto de España cuanto de Portugal, Hipólito da Costa cree que existen inúmeras dificultades para el establecimiento de gobiernos y la formación de estados en América Española y en la América Portuguesa, debido a la falta de experiencia en materias de gobierno. Esto es muy resaltado en sus publicaciones, ¿no? Un gran número de gente que no está instruida, los pocos conocimientos teóricos y también prácticos, sobre todo sobre las formas constitucionales de gobierno. Por fin, a partir de 1822, reconoce sí, que los hombres que ya administran tanto las colonias españolas cuanto Brasil, ¿no?,
no son tan carentes así de conocimientos teóricos, ¿no? Y afirma que la causa americana está decidida y terminada en ella la dominación europea. A partir de la emancipación de Brasil, en septiembre de 1822, parece que la misión de Hipólito se ha terminado, ¿no? Entonces, tras la independencia de Brasil, Hipólito da Costa, en diciembre de 1822, encierra las ediciones del Correo Brasiliense. Muchas gracias por la atención. Disculpe el español que está más para portuñol. Espero aquí tener alcanzado mi objetivo, que es presentar esta importante fuente de investigación histórica, que es el Correo Brasiliense. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la profesora Janet. Yo creo que ha quedado bastante claro y es muy interesante realmente. A continuación, el profesor Jorge Chenzán, de la Universidad de Costa Rica, nos ilustrará con la comunicación titulada "Una línea profunda que separa la prensa guatemalteca ante el evento de la independencia". Cuando usted quiera, ¿no, Jorge? Muchas gracias. Voy a continuar la línea que ha trazado el profesor Sayir Herrera, en cuanto voy a analizar precisamente también el amigo de la patria y el genio de la libertad. En esa misma línea voy a trabajar, pero voy a dedicarme a un evento. El evento es cómo percibe la prensa de esta época precisamente el acontecimiento de la jura de la independencia, propiamente como tal. Quiero insistir en una idea importante en cuanto a la conformación de la opinión pública en la prensa periódica, y es que estamos aquí partiendo de una función pragmática de la prensa periódica en cuanto a potencial de manipulación, es decir, esa capacidad que tiene la prensa para buscar consensos, conquistar voces, negociar, una capacidad de negociación y disuasión. En ese sentido, voy a dedicarme a ver cómo percibir la prensa en este evento tan capital como es la independencia. En el número 16 del Genio de la Libertad, del lunes 10 de septiembre de 1821, trae como artículo de fondo uno intitulado, y cito, "El carácter de las conquistas de América y sus consecuencias". La línea argumentativa se encuentra en el cruce de la leyenda negra y la teoría económica del padre Reinart sobre la relación comercial entre las colonias y la metrópoli. Para terminar, reafirmando el derecho del autogobierno, ganado por mérito propio frente al pago de varios siglos de tutela. Y cito, "Nosotros ya no tenemos necesidad de auxilios. Para los que se nos han dado, bastante hemos contribuido y pagado. Es tiempo ya de gozar como señores e independientes lo que hemos adquirido por nuestro valor y con tantos trabajos". Hasta ahí la cita. La noción cristiana de la vida como trabajo resemantiza aquí la posibilidad de sortear la prueba de los sufrimientos y las penas de la conquista española y su gobierno, es decir, la superación de los obstáculos. Se trata de una, como dice el texto, trabajada senda de perfección y aprendizaje, gracias a la cual ya América está preparada para el salto cualitativo, a pesar de las injusticias de la metrópoli en querer conservar, como dice el texto, un comercio tan lucrativo con sus colonos. Vuelve aquí el motivo económico para retomar la línea argumentativa de este artículo: el oprobio del poder de la metrópoli y la desigualdad en el trato hacia los dominados. Y remata el artículo apelando en una mezcla del principio de la caridad cristiana
con elementos de liberalismo económico cuando afirma lo siguiente: todo hombre tiene alguna creencia todo hombre que tiene alguna creencia debe hacer para sí este mismo razonamiento cuando despoja de sus bienes y de su libertad a sus hermanos, o los retiene en la opresión de cualquier manera. Lo que no quieras para ti, no quieras para tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si los españoles no quieren vivir bajo el despotismo y quieren, sin embargo, que los americanos jamás seamos libres, no hay remedio. O no hay infierno, o ellos se condenan. Aquí el despotismo, en cuanto a privación y su juzgamiento, y la libertad se contraponen para marcar la dinámica revolucionaria del cambio. Las noticias con las que comienza el número 17 del sábado 15 de septiembre del Genio de Libertad son de impacto y reproducen los sucesos acaecidos en Oaxaca y en Chiapas. La revuelta está en marcha y se jura la independencia como acto pragmático de esa ruptura con la metrópoli. Por eso, la noche anterior, la del 14 de septiembre, el editorialista conmina a sus ciudadanos y en el marco de esa comunión colectiva esboza su credo político. Y cito de nuevo: guatemaltecos, unidos, unión, prudencia, humildad. ¿Podemos recomendar demasiado estas virtudes? Que nuestra independencia lleve consigo su noble carácter. Amigos europeos, nuestra libertad se aproxima. Nuestra libertad se aproxima. ¿Queréis disfrutar de ella con vuestros hermanos de Guatemala? Nada os lo impide. ¿No queréis? Dejadnos en paz. Ir a gozar vuestros bienes con tranquilidad a donde os convenga y estéis gustosos. Para esa conciencia criolla que se expresa aquí, la madurez ha llegado. La minoría de edad termina para quien se sabe fuerte y con la capacidad de asumir su destino en sus manos. De ahí que invita a los europeos, y no solamente a los españoles, a respetar la decisión de escoger, y por eso apela a los valores de la humanidad y de la fraternidad universal, cuando concluye en sus aspiraciones de tolerancia, y el editorialista se pregunta con ánimo reconciliador. Y cito de nuevo: no obstante, si caminásemos todos de acuerdo, de suerte que a nadie le pudiese costar una lágrima, ¿no sería este el día más glorioso para nosotros, guatemaltecos, europeos y criollos? La igualdad y la fraternidad universales están supeditadas a la libertad política deseada, en un futuro que aparece en la experiencia como una potencialidad, en lo que todavía no ha sucedido, no ha pasado todavía. Las opciones humanas, en ese sentido, recuerden, son teleológicas, orientadas hacia una finalidad, orientadas hacia un futuro. Ese futuro se aproxima, dice el texto. Pero el viernes 14, cuando se cierra la edición del número 17, esto era apenas una ilusión. Los hechos de la madrugada del 15 de septiembre precipitan los acontecimientos y por eso el Genio de la Libertad debe agregar in extremis un colofón que viene a informar sobre este hito fundacional que se acaba de vivir. Y cito: ¡viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Viva el noble pueblo de Guatemala! ¿Es posible, amada patria mía, que mis ojos os hayan visto independiente? ¡Oh placer soberano! ¡Oh gloria incomparable a otra cualquier gloria! La conmoción es auténtica. Su impacto inmediato está en la manera en que se configura el relato explicativo y se ordenan aquí los eventos. Lo inevitable ha llegado y el editorialista, en cuanto testigo y cronista, puede dar autentificación histórica y organizar una explicación.
Si la tan ansiada independencia es una realidad, para que ello ocurra es necesario, dice el texto, la existencia de un relato que se ordene y también en función de un pasado reconstituido y de un proyecto de futuro. Y eso es lo que ocurre aquí precisamente cuando se da este grito de libertad. ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Y el editorialista nos cuenta la noticia de cómo se reúne en el Cabildo de Guatemala el pueblo y juran todos al unísono con las autoridades, juran la libertad. Ahora bien, aquí estamos ante el hecho concreto, la narración del acontecimiento, pero pasemos ahora a la vivencia de ese acontecimiento. ¿Qué ocurre luego? ¿Cómo reacciona la sociedad guatemalteca ante la envergadura de un acontecimiento que cambia la historia? Dicho de otra manera, ¿cómo se percibe este evento? ¿Cómo se interpreta desde el punto de vista de lo que podemos llamar de una visión de mundo? Las reacciones en la prensa son una clave para descodificar la vivencia en términos de una conciencia, de una captación que racionaliza simbólicamente el devenir histórico. Aunque ya estaba impreso la víspera, la breve edición del Amigo del País del 15 de septiembre, el propio 15 de septiembre sale un colofón en el que se anuncia el arribo de la independencia y la primacía de la libertad. Con la frase que hemos utilizado para titular nuestro trabajo, el Amigo de la Patria, en el número 18 y 19 del 30 de noviembre, es decir, 15 días después del evento, interpreta la significación del acto de juramento que viene a catapultar el inicio de la vida independiente para Centroamérica y proporciona una reflexión sobre el futuro promisorio del americano criollo frente a la nueva realidad sociopolítica, una vez separados de España. Veamos el exordio. El exordio. Vuelve a seguir su marcha en nuestro periódico, interrumpido por urgentes ocupaciones. Son diversos los que han pedido, y las circunstancias parecen también exigirlo. El día 15 de septiembre de 1821 se abrió una línea profunda que separa lo que es de lo que ha sido. Si eran antes de aquella fecha vasto el campo y multiplicados los objetos, después de esta época tan memorable, los espacios son inmensos y los puntos infinitos. En efecto, el número anterior del Amigo de la Patria salió el 7 de septiembre. Se interrumpió la publicación por casi 3 meses. El silencio de José Cecilio del Valle, su editor, y aquí nos aclara muy interesantemente a qué se debe ese silencio. Una línea profunda que separa el presente del pasado. Es decir, aquí hay una valoración de la continuidad histórica para organizarla a partir de un antes y un después. Esto no es fortuito. La metáfora utilizada por Del Valle no es un mero giro retórico. Da cuenta de la radicalidad y la significación que el acto de independencia encierra en la conciencia americana. Por ello, Del Valle reelabora el acontecimiento y le otorga un sentido transformador para la colectividad, al punto de que en su exaltamiento se eleva a una categoría paradigmática. Su repercusión se encuentra en la percepción y en la mirada que el individuo otorga al acontecimiento, visto en la distancia, a los 3 meses de publicado, a los 3 meses más o menos a los 3 meses de haberse llevado a cabo este acto de la jura de la independencia. Se abre el horizonte, dice el texto que se abre el horizonte y la perspectiva a la infinitud de un espacio abierto. De esta manera, al apelar al lenguaje de la física para proyectar el futuro,
del Valle plantea la posibilidad de ser actores de la historia y de transformar la existencia dentro de una experiencia radical. Lo que el amigo de la patria denominó como una línea profunda que separó el pasado y el presente de América, produce el efecto de la ruptura en el devenir de los pueblos americanos, al tiempo que subraya la continuidad de la historia, a partir de un comienzo inédito por el cual toma en sus manos su propio destino, eso sí, en ruptura con su herencia colonial. Por eso, el editorialista apuesta por las transformaciones venideras, gracias a las cuales el nuevo continente, como si fuera un ser viviente, irá mostrando su impronta individual y sus características personales. Cito de nuevo del periódico. Todo se irá variando con la marcha de los siglos, y a cada paso del tiempo será un espacio más de distancia entre América y Castilla. Así, la explicación biológica nutre el pensamiento del amigo de la patria y lo hace para que de esta argumentación se avisore un futuro promisorio. Y es ahora, bueno, un poco la utopía americana la que se dibuja en este momento. Cito de nuevo. La América será, por último, lo que debe ser, colocada en la posición geográfica más feliz, dueña de tierras más vastas y fecundas que las de Europa, señora de minerales más ricos, poblada con la multiplicación de medios más abundantes de existencia, ilustrada con todos los descubrimientos del europeo, llena de hombres, de luces, de riqueza y de poder. Será en la tierra la primera parte de ella, dará opiniones, usos y costumbres a las demás naciones. Llegará a dominar por su ilustración y riqueza. Será en lo futuro, en toda la extensión del globo, lo que es al presente, en Europa, la rica y pensadora Albión. El tópico de la abundancia del espacio americano y su colorario, el elogio de las bellezas del territorio, están al servicio aquí de la translatio imperi, gracias a la cual el centro pasará, geopolíticamente hablando, de Europa hacia América. Su emergencia obedece a la necesidad de que el nuevo continente, libre e independiente, se forje un destino político acorde a las pretensiones de ilustración y riqueza con las que se asocia en el texto el progreso y la civilización. De igual manera, las equivalencias semánticas desplazan el efecto de la semántica hacia la primacía y la superioridad del americano. La estrategia discursiva desde el Valle se desarrolla en función de ese papel hegemónico que deberá desempeñar América en el futuro. Una visión utópica, por supuesto. Ahora sí, vamos concluyendo y volvamos a la pregunta inicial del trabajo. ¿Cómo se percibe el acontecimiento de la independencia en la prensa guatemalteca a partir de estos dos casos que he explicado? Jean-Henri Rithaus propone que la constitución de una opinión pública está siempre sujeta a los avatares de la comunicación, es decir, que la situación comunicativa se desarrolla bajo la contingencia, en la imposibilidad de calcular ni los resultados de ese intercambio, ni las reacciones al material informativo. De ahí la imposibilidad en determinar, precisar las respuestas o las reacciones que puede tornarse en la opinión pública. En efecto, la primera reacción, la del genio de la libertad, en el momento mismo en que se produce el evento, el 15 de septiembre, es de conmoción. Los sentimientos y las emociones se desbordan y el editorialista, en este caso, trata de narrar el hecho y analizarlo en la excitación y en la alegría con las que reacciona el pueblo guatemalteco y lanza sus vítores. ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Sin embargo, casi 3 meses después de que se haya producido el evento, el amigo de la patria
pasa a otro nivel de comprensión, diríamos, hermenéutica o histórica. Cuando lo acontecido el 15 de septiembre se ve a distancia y se somete al autoanálisis. Aquí surge la conciencia histórica con una valoración del resultado en afirmación. El día 15 de septiembre de 1821 se abrió una línea profunda que separa lo que es de lo que ha sido. Es decir, hay una interpretación que ubica y contextualiza el evento en un marco explicativo de sus condiciones de emergencia, por lo cual se pone en juego ante la incipiente opinión pública guatemalteca la interpretación de la independencia en tanto revolución, de un cambio brusco de régimen político, que situaría al continente americano en una posición preponderante en el mapa y en el cotejo de las naciones civilizadas, parafraseando a Benito Feijóo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. A continuación, la profesora Caterina Camastra, de la Universidad Nacional Autónoma de México, disertará sobre las imágenes literarias del nacionalismo mexicano después de la independencia. Guillermo Prieto y el abrazo de la musa callejera. Muchas gracias a la Universidad de Cádiz y a los organizadores de este congreso. Entre el grupo de liberales que triunfaron con el juarismo en 1867, Guillermo Prieto es quizás el que con más entusiasmo recurre a la retórica de lo popular en su esfuerzo por contribuir a un proyecto cultural nacionalista. Ya desde 1836 había fundado, junto con José María Lacunza, la Academia del Letrán, institución que se había propuesto la tarea de mexicanizar la literatura, emancipándola de toda otra y dándole carácter peculiar, observa González. Varios años después, entre 1867 y 1868, Prieto participó en las veladas literarias promovidas por Ignacio Manuel Altamirano, que desembocaron en 1869 en la fundación de la revista El Renacimiento. La cuestión de la literatura nacional era, para este grupo de intelectuales, crucial. El mismo Altamirano escribió acerca del valor simbólico y por ende político de la obra poética de su compañero Guillermo Prieto en términos que sitúan inmediatamente el horizonte del discurso. Formar la verdadera nacionalidad y dar a las masas el conocimiento de su verdadero valor. González habla del furor, por ser de su tiempo y de su tierra, de este grupo de intelectuales. Y cito, en las veladas y en la revista se procuró hacer una literatura nacional mediante la práctica de temas autóctonos y el uso de vocablos indígenas y modismos populares. Musa callejera, poesías festivas nacionales por Fidel, de Guillermo Prieto, se publica en 1883. Y la novela de Manuel Paino, Los bandidos de Río Frío, en 1889. Ambas obras se pueden ubicar en la corriente del costumbrismo romántico mexicano y ven la luz hacia fin de siglo. La visión ideológica que expresan pertenece a la madurez de los dos autores y puede considerarse, en cierta forma, un resumen retrospectivo de su punto de vista. Paino y Prieto fueron compañeros de filiación política y de camino, y ambos creyeron en la necesidad de la puesta en marcha de un proyecto de nación, de la invención de una tradición, aunque ellos mismos nunca hubieran utilizado semejante expresión. En las dos obras mencionadas se puede notar una diferencia de actitud sutil y sin embargo importante. El temperamento de Paino le impuso a su confesado liberalismo un tinte moderado, señala Zoraida Vázquez. La mirada del autor implícito en Los bandidos de Río Frío hacia la fiesta popular de los arrabales urbanos, esa zona intermedia entre la ciudad y el campo, oscila entre la fascinación y la condena, entre la atracción y el rechazo. Tal como Evaristo el bandido, a pesar de su alma negra, es atractivo, buen bailador y hábil artesano, el fandango, es decir, la fiesta y baile popular por excelencia, es espacio de vicio y de generación, pero también de habilidad musical, poética y dancística, y por cierto que lindas las pantorrillas de las chinas bailando.
El autor implícito no puede evitar asomarse a la puerta de la pulquería Los Pelos en la Ciudad de México o del Hotel de los Tapatíos en la Feria de San Juan de los Lagos y tal vez hasta entrar y ceder a la tentación de unas chalupitas y una jarra de pulque después de describirlas con tanto cariñoso detenimiento. En cambio, la actitud del yo poético en Musa Callejera es de entusiasmo romántico sin reservas y disposición a incluir la fiesta y los tipos populares entre los símbolos de orgullo nacional. Baereiro Saguier piensa que Musa Callejera se encuentre metida en los recovecos del sentimiento y la expresión populares, o por lo menos, diría yo, sin suscribir totalmente una opinión más problemática de lo que parezca, esa es su intención. La pretensión de encarnar la opinión popular callejera constituyó ya en las últimas décadas del siglo uno de los más importantes índices de legitimidad a nivel del discurso político, acota Montero. Muchas de las composiciones incluidas en el poemario ilustran tras tal propósito. Por razones de tiempo me ceñiré de momento en mi análisis a un solo poema especialmente emblemático, El túnico y el zagalejo. Dice la primera estrofa: la del cabello encrespado, la de delgada cintura, la de sagaz travesura en el mirar seductor, la linda china poblana, más linda que las estrellas, ¿quién quitó a tus formas bellas el insurgente castor? La alegoría femenina de la patria no es nada nuevo en la iconografía que a todos nos es familiar. Tampoco lo es la alegoría femenina de la libertad. Que me perdone don Guillermo por sacar la colación a sus enemigos simbólicos, pero la referencia que primero me salta a la mente es el famoso cuadro de Eugène Delacroix que retrata la libertad que guía al pueblo en las barricadas. Regresando a un ejemplo mexicano, dice el mismo Prieto acerca del cuadro Constitución del 57 de Petronilo Monroy. Con su cabello rizado y flotante, su frente abierta al pensamiento y al amor, sus negros ojos como dos abismos de ébano, y ese color apiñonado y delicioso que solo se matiza con las auroras y se fija en las mejillas de nuestras bellas. En esta tónica idealizadora, totalmente romántica, la belleza nacional mexicana es mestiza, de cabello encrespado y color mezclado. En efecto, ese es uno de los significados de la palabra chino y, en mi opinión, el origen más probable de la definición de China poblana. Chino, rizo de pelo, genéricamente se dice del descendiente de padres de sangres distintas no europeas en toda la América, reza el Diccionario de Mexicanismos de Santa María. Por otra parte, chino, del mexicano chinoa, tostado por alusión al color de la piel. En América, dícese del descendiente de India y Sambo o de Indio y Samba, nos informa la edición del RAE de 1899. El significado de calificativo cariñoso, mi chino, mi china, expresiones que todavía se usan, en América Meridional aparece consignado en el diccionario RAE más tarde, hasta 1927, lo cual no quita que formara parte del uso corriente desde muchísimo antes, mínimo desde el siglo XVIII. Hay otra historia, más fantasiosa e imbuida de romántico exotismo, según la cual la primera china poblana no era ni china ni poblana, sino una bellísima princesa hindú, Mirra, raptada en el siglo XVII por piratas, a veces portugueses, a veces ingleses, quien llega a Puebla pasando por Filipinas y es bautizada como Catarina de San Juan. Pese a su excepcional belleza, lleva una vida de ejemplar beatitud cristiana y muere en olor de santidad. Paradójico, ni tanto, que un símbolo nacional incluya una leyenda de fabulosos orígenes extranjeros. También llama la atención que de beata angelopolitana, hasta la fecha, el imaginario coloquial mexicano identifica a Puebla de Los Ángeles como la ciudad de los santurrones. La China pasa a ser un ícono de desenvoltura y seducción, pero sabemos que esos son los extremos simbólicos en que nuestra cultura compartida de siglos inscribe la feminidad, siempre susceptible de un tropezón a pasar de santa a mujer alegre. Sin embargo, como dije, más que la fantástica leyenda de Mirra, me parece creíble el origen de China como mestiza. Aparte de su raza, belleza y salero, la China conlleva otra característica fundamental, el atuendo. Volvamos al poema de Prieto, que al insurgente castor de la primera estrofa añade más detalles. Era un bello firmamento de lentejuelas de plata, era el manto de escarlata de las reinas del amor.
era la china garbosa, la linda china poblana, sobre la nube de grana de su enagua de castor. ¿Quién es esa mustia chica? Es vestido, es sotana, es corpiño, es aduana, esa parte superior. Maldita moda, maldita, rompan el corpiño, chinas, les van a dar las anginas, venga el hermoso castor. Por Dios, ¿quién sufre un embudo de lienzo? Una linda china a quien el cielo destina al aire libre, al amor. Esas cárceles de lienzo sirvan a la aristocracia, pero a las chinas la gracia y la enagua de castor. En buen hora los telones para la pata extranjera y una lancha cañonera para cada pie invasor, mas que bañe la luz pura los encantos soberanos de los piecitos poblanos con la enagua de castor. Era linda una garganta de contornos celestiales, entre perlas y corales proclamando insurrección. ¿Por qué un rostro tan divino sobre un saco penitente? Vístase como la gente, con la enagua de castor. La libertad de movimiento y de seducción que conlleva el atuendo de la china poblana se relaciona con la liberación del país de las costumbres extranjeras impuestas por invasión. En los intelectuales como Guillermo Prieto es reciente el recuerdo de la intervención francesa de 1862 y la subsecuente fugaz presencia de Maximiliano de Habsburgo, de 64-67, que recibió el pomposo nombre de imperio. El campo semántico del orgullo rebelde une a la mujer del pueblo y su traje típico con el destino de la nación. El insurgente castor se opone a las cárceles de lienzo. Los collares que adornan el provocativo escote están proclamando insurrección. El yo poético asume el papel de quien grita consignas subversivas. Rompan el corpiño, chinas. Hay que decir que la valoración de la china poblana y su atuendo no ha sido siempre igual a lo largo de la historia. Tan solo pocas décadas antes de la publicación de Musa Callejera, en 1841, Madame Calderón de la Barca cuenta que, en ocasión de un baile de disfraces durante su estancia en México, su intención de acudir en traje de china poblana estuvo a punto de provocar un verdadero incidente diplomático. Y voy a traducir del inglés porque Madame Calderón de la Barca, siendo inglesa, escribí en inglés. Tuvimos una concurrencia de españoles, todos los cuales parecían ansiosos de saber si de veras pensaba yo llevar un traje de china poblana al baile de disfraces, y parecieron maravillosamente interesados al asunto. Poco después llegaron más visitas, y justo cuando suponíamos que ya estaban todas concluidas, nos dijeron que el secretario de Estado y los ministros de la Guerra y del Interior y otros estaban en nuestro salón. ¿Y qué piensan que fuera el propósito de su visita? De pedirme por todo lo que tuviera más importante, de descartar la idea de aparecer en público en un traje de china poblana. Me aseguraron que las poblanas generalmente eran femmes de rien, mujerzuelas, que no usaban medias y que la esposa del ministro español de ninguna manera tenía que asumir, ni siquiera por una sola noche, tal disfraz. Nótese, por supuesto, el francés usado por los escandalizados dignatarios, femme de rien. Se supone que la independencia de México era para 1841 ya un hecho consumado, pero todavía no llegaba a sumarse el sentimiento antifrancés desencadenado por la intervención. Volviendo a nuestro tema, el tono combativo del poema de Prieto se explica también por el contexto político y cultural inmediato, no solo retrospectivo, del momento en que Musa Callejera se publica en 1883. Las relaciones con Francia se habían ya reanudado en 1880 y el porfiriato, de hecho, se distinguió por el renovado impulso dado al afrancesamiento de la sociedad. Podemos decir que Prieto lo veía venir. Las tradiciones finalmente se inventan, es decir, se construyen, acomodan y valoran en función de un proyecto ideológico. El concepto de invención de la tradición, propuesto por Hobsbawm y definido en términos de esencialmente un proceso de formalización y ritualización, caracterizado por la referencia al pasado, aún tan solo imponiendo la repetición, es aplicado por Pérez Montfort al caso de México. El autor identifica entre los elementos del discurso nacionalista mexicano, desde su gestación en el siglo XIX hasta su plenitud hegemónica en la ideología postrevolucionaria en el XX,
una serie de referencias compartidas, valoradas y autorizadas, que llevan a la cristalización de figuras regionales en calidad de símbolos nacionales. Así, insiste el autor, a pesar de su connotación de poblana, la China también adquiría una dimensión que suprimía su regionalismo para así poder aplicar sus atuendos a toda mujer que quisiera representar al país. Los modelos estereotípicos, como la China poblana, se vuelven así elementos centrales del discurso legitimador de los grupos en el poder. La génesis de tales figuras se da de preferencia en los espacios festivos, ya que en la fiesta, según el mismo autor, aparecen con frecuencia los elementos definitorios y característicos de la comunidad que celebra. El cuadro del charro y la china bailando el jarabe tapatío representa, según el autor, la culminación de este proceso en el México del siglo XX. Podemos rastrear en el poema de Prieto los antecedentes de este cuadrito folclórico. Otra de las características fundamentales de su protagonista es la de excelente bailadora del estruendoso baile popular mexicano, que es el jarabe zapateado, al son de las jaranas. ¿Y quién se arriesga a un jarabe, franco, atrevido, resuelto, como un acólito envuelto en sombrío pañolón? Quien admira un zapateo que suena entre bastidores, muera el túnico, señores, viva el luciente castor. Vuelve el castor y el jaleo, que es de placeres tesoro, la banda de flecos de oro y el dengue alborotador, y al rasguear la jaranita sus canciones subversivas, pueblen el aire mil vivas por el triunfo del castor. El jarabe en México está asociado con la subversión, sobre todo gracias a los esfuerzos fallidos del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición por reprimirlo en el transcurso del siglo XVIII. Se encuentra mencionado en numerosas variantes, hecho que atestigua su popularidad y arraigo en la tradición. Jarabe gatuno, jarabe dormido, pan de jarabe, pan de manteca. Entre las coplas que se han conservado hasta nuestros días, por las cuales paradójicamente debemos agradecer al afán represivo de los buenos inquisidores haberlas puesto por escrito, predomina cierta tónica irreverente que raya en la blasfemia, como en los dos ejemplos siguientes. Ya el infierno se acabó, ya los diablos se murieron, ahora sí, chinita mía, ya no nos condenaremos. Esta noche he de pasear con la amada prenda mía y nos tenemos de holgar hasta que Jesús se ría. La siguiente estrofa, que conserva una tónica parecida, pertenece al jarabe loco que hoy en día todavía se canta en Veracruz. Para cantar el jarabe, para eso me pinto yo, para rezar el rosario, mi hermano, el que se murió. Ese sí era santulario, no pícaro como yo, que si no se hubiese muerto, ¿qué hermano tuviera yo? Finalmente, el túnico y el zagalejo está emparentado con estas estrofas populares porque está escrito en octavas octosílabas, en una variante compuesta de dos cuartetas enlazadas por la rima del último verso de cada una. Los poemas de musa callejera utilizan casi exclusivamente metros de arte menor y formas estróficas de la lírica hispana tradicional, como por ejemplo la seguidilla compuesta en boleros y coplas leperuscas, o los metros comunes del villancico, pentasílabo y hexasílabo en las muchas letrillas. Entre los poemas pueden identificarse varias coplas que forman parte del repertorio de la poesía cantada del son mexicano. Tal uso corresponde a una búsqueda estética consciente y evidente, cuyo objetivo es la imitación y el acercamiento al gusto popular. Para concluir, solo quiero señalar un par de pequeñas paradojas más. A Maximiliano de Habsburgo, él también romántico a su manera, le gustaba pasear por la Alameda y hacerse retratar vestido de charro mexicano, con sombrero jarano y traje bordado. Por otra parte, hoy en día es posible adquirir a precio moderado en cualquier mercadillo de disque artesanías al estilo Mexican Curios, en Puebla y en varios lugares más, un traje de china poblana de lustrosa tela sintética y lentejuelas de plástico, cuya etiqueta dice «Hecho en China». Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Caterina por tan interesante intervención. A continuación, la profesora Maripaz Díaz Domínguez de la Universidad de Huelva disertará sobre la Gaceta de Ayamonte, la prensa escrita irrumpe en Huelva en el marco de la Guerra de la Independencia.
Bueno, pues muchas gracias y bueno, antes que nada decir que es un placer estar aquí en la Universidad de Cádiz, que voy a ser breve, teniendo en cuenta que ya estamos un poco cansados también, que llevamos mucho tiempo. Y lo que presento aquí en la comunicación es la importancia que tuvo la Guerra de la Independencia y también la Constitución de Cádiz de 1812 en el desarrollo del periodismo escrito en España y en concreto pues con el ejemplo de la Gaceta de Ayamonte, que fue el primer periódico que tuvo la provincia de Huelva y que se editó en 1810. Considero que fue un hecho bastante importante, no solo para la prensa escrita en sí, sino para luego, digamos que para los posteriores estudios de investigación histórica que han tenido en la prensa escrita pues su principal fuente de investigación. En este momento, en 1810, se produce una serie de condicionantes que van a permitir que haya un desarrollo periodístico muy importante en España, porque en este año tan solo se publicaron 300 periódicos, 300 títulos, evidentemente con las características que tenía la prensa escrita en aquel momento, que nada tiene que ver con lo que hoy entendemos como un periódico. Sí es una cifra muy elevada y muy importante porque hasta ahora prácticamente en España podemos decir que hasta ese momento, hasta principios del siglo XIX, pues se habían publicado entre 18 y poco más periódicos, con lo cual que aparezcan de repente 300 títulos en un breve espacio de tiempo durante la Guerra de la Independencia fue un hecho tremendamente importante para el periodismo escrito a nivel general. ¿Qué condicionantes o qué condiciones se dieron en España para que apareciera tal cantidad de periódicos en ese momento? Pues principalmente hubo varias características. Una de ellas es que se produce la crisis del antiguo régimen. Evidentemente, a partir de este momento cambia la mentalidad, cambia también la actitud que tiene la gente hacia el tiempo de ocio, cambia la forma de vida y también cambia un poco lo que les interesaba en aquel momento a la gente. Y la prensa escrita aparece como una de las cuestiones que comienzan a interesar más. Se da también la circunstancia en aquel momento que, bueno, pues está el conflicto bélico, la Guerra de la Independencia, y entonces la gente siente la necesidad de conocer, de saber qué es lo que ocurre en su entorno más cercano. Y ahí es donde juega un papel muy importante la prensa comarcal, la prensa de cada una de las provincias o del lugar donde se publica. Y la Gaceta de Ayamonte pues jugó el papel de difusión de lo que ocurría en el conflicto, pues evidentemente en la provincia de Huelva, que todavía no era provincia, pero para que conozcamos un poco los límites que tenía, y evidentemente también pues por toda la zona de Andalucía Occidental, teniendo en cuenta que será un periódico que fue editado por la Junta Revolucionaria de Sevilla. Os contaré un poquito más adelante las características que tuvo el periódico, pero sí comentar también que ya hemos dicho que estábamos en este momento en la crisis del antiguo régimen, que había una guerra, que era el conflicto de la Guerra de la Independencia, y en tercer lugar, muy importante, es que en este momento hubo una legislación propicia para la libertad de prensa. Estábamos casi a punto de que se produjera la aprobación de la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, pero antes de que en este texto constitucional, en su artículo 1, pues se reconociera la libertad de prensa, aparece un decreto en 1810 que ya avanza lo que sería luego ese texto constitucional, y sí que en el decreto se recoge que es posible pues que cada persona exponga sus ideas y lo que quiera expresar a través de publicaciones y a través de folletos. Entonces, fue por ese motivo por en el que en 1810, gracias a ese contexto que favorecía la libertad de prensa, pues apareciera un importante número de publicaciones a nivel general, y la Gaceta de Ayamonte es uno de los títulos, uno de los ejemplos que se pueden exponer a nivel general de la historia del periodismo español en ese momento. Aparte de todo este contexto, sí que me gustaría resaltar también que la importancia que tiene el texto de la Constitución de 1812 va mucho más allá, porque de hecho cuando desaparece la Gaceta de Ayamonte, que se publicó entre julio de 1810 y marzo de 1811, aunque sí hay que decir que como no han quedado prácticamente ejemplares conservados, solamente
hay un ejemplar que se puede consultar en Madrid y algún que otro ejemplar por ahí suelto que está en el municipio de Ayamonte, en la provincia de Huelva, pues no hay una fecha que podamos decir que exactamente finalizara. Yo, para delimitar cuándo desapareció el periódico, he seguido a Saldaña porque comentaba que aparecía y que tenía constancia de un número extraordinario que publicó la Gaceta de Ayamonte en ese mes, en el mes de marzo de 1811. Pero hay otros autores, según la publicación que sigamos, que dicen que el periódico desapareció mucho antes, como por ejemplo, pues si seguimos a Gómez y Maz, pues dice que terminó en diciembre de 1810. Pero por todo lo que he podido seguir, considero que la fecha que da Saldaña es la más correcta, que como digo es en marzo de 1811. Bueno, pues la importancia que tiene la Constitución de 1812 fue extremadamente destacada para la prensa porque, de hecho, cuando desaparece Gaceta de Ayamonte de la provincia de Huelva, no volverá a aparecer un periódico hasta 1822, hasta que no se instaura el trienio liberal y Fernando VII jura la Constitución de Cádiz, precisamente la Constitución de 1812, ya que, como sabemos, cuando termina la Guerra de la Independencia, vuelve al trono Fernando VII y termina la libertad de prensa y termina también cualquier posibilidad de publicar en la provincia de Huelva. Y, de hecho, pues no aparecerá un periódico, como decimos, hasta 1822. La Gaceta de Ayamonte es un ejemplo claro de todas las publicaciones que aparecerán en España en la Guerra de la Independencia, como decimos. Primero por el contenido, porque evidentemente lo que quería mostrar era lo que estaba sucediendo en el conflicto bélico, pero desde el punto de vista de los españoles. En el periódico, si nos ponemos a leer, pues vamos a encontrar que todos los adjetivos, todos los calificativos positivos se refieren a los españoles, mientras que los franceses siempre aparecen de forma negativa y evidentemente siempre aparecen como que son los que están perdiendo la guerra. Está claro que la publicación lo que quería era que la población, pues evidentemente cogiera optimismo y estuviera de parte de los españoles y que no desfalleciera en ningún momento. Es lo que ocurre hoy en día también ante cualquier guerra, no es una cosa que sea circunstancial del siglo XIX ni mucho menos, pero evidentemente como el periódico viene a dar cobertura al momento bélico que se está viviendo, pues transmite su objetivo. Sí que es importante resaltar que, a pesar de que la provincia de Huelva tenía unos índices de analfabetismo muy importantes todavía a principios del siglo XIX, la gran mayoría de la población era todavía analfabeta, pero el componente eclesiástico de la provincia se dedicó a difundir las ideas que se publicaban en el periódico. Y, como decimos, prácticamente en todos los periódicos del momento, pues se leía casi lo mismo, solo que, claro, uno puede leer en la Gaceta de Ayamonte, pues habla de los sevillanos, habla de la gente de Huelva y por eso tiene mucho interés para los historiadores de esta zona de Andalucía occidental. Luego también es muy importante la Gaceta de Ayamonte porque, en cuanto al aspecto formal, en cuanto a la maquetación se refiere, también prácticamente es igual que cualquier otro periódico del momento. Uno, si lee la Gaceta de Ayamonte, yo tengo aquí una fotocopia, que es lo único que se puede conseguir ahora mismo. La Gaceta de Ayamonte, pues si uno ve la primera página, pues le parece más un libro que un periódico. Nosotros no lo entenderíamos como un periódico, pero sí se califica como un periódico porque tiene una serie de características. La principal es que se publicaba de forma periódica, aparecía una vez a la semana, que era los miércoles, salvo un número extraordinario que apareció un sábado. Y el periódico pues prácticamente empezaba como un libro porque no tiene columnas, sino simplemente aparece una, y de hecho se iniciaba con una letra capital, que sí que nos recuerda a cualquier periódico. También el título del periódico pues no aparecía en una caja de texto independiente, que hoy uno lee la prensa y aparece de forma destacada la cabecera, ¿no?, el nombre del periódico en sí. En este caso pues aparecía lo que es una línea y luego directamente la fecha de publicación de ese momento. El que yo tengo aquí pues es del miércoles del 18 de julio de 1810, que está considerado como el primer ejemplar de la Gaceta de Ayamonte.
Pues prácticamente este era la posibilidad de formato que había en aquel momento, porque, como os podéis imaginar, el diseño periodístico todavía no estaba muy avanzado y además Gaceta de Ayamonte se tenía que publicar desde una imprenta móvil que se encontraba en Faro, con lo cual había que hacer el periódico, había que llevarlo a Faro, luego se imprimía y luego se distribuía por la provincia de Huelva. Todo, la verdad, que muy dificultoso, y lo que hacía que su tirada es que fuera muy pequeña, pero como decimos, luego sí que tuvo una difusión importante. Luego comentar también que la Gaceta de Ayamonte será bastante destacado para la futura configuración de la provincia de Huelva, porque en aquel momento, como he comentado, pues la tierra onubense pues pertenecía a Sevilla y no era todavía provincia, pero sí que ya se está destacando la configuración posterior de las provincias y Huelva capital. Luego, pues, bueno, pues tan solo unos años después sería nombrada lo que es la capital de la futura provincia. Y esto servirá también un poco para hacer un poco de piña entre toda la gente de la provincia que ya comienza a sentir como identidad propia su entorno, su tierra. Sí, también es muy destacar también que la Gaceta de Ayamonte, aunque se considera el primer periódico de la provincia de Huelva, porque así fue, se editaba desde Huelva, no está hecho por gente de Huelva, porque se editaba, como he comentado, por la Junta Revolucionaria de Sevilla, con un fin propagandístico evidentemente, de lo que estaban haciendo los ejércitos españoles, pero sí está considerado, como digo, del primer periódico de la provincia, porque sentó las bases de lo que, bueno, pues a partir de ahora ya la gente empezaría a acostumbrarse a sentir la necesidad de conocer lo que está sucediendo en su entorno más cercano, como he comentado. Y a partir de aquí, pues resaltar que la Gaceta de Ayamonte, evidentemente, tiene una circunscripción pequeña, como es Huelva, pero que puede ser tomado en cuenta como un ejemplo más de la prensa que aparece en este momento, a principios del siglo XIX en España, y a partir de ahí comenzaría pues un desarrollo periodístico muy importante, dependiendo muchas veces de lo que sería la legislación, de las posibilidades legislativas que diera. En este caso, la Constitución de Cádiz, pues vuelvo a repetir que fue muy importante y que recogía en su artículo 1 pues esa libertad de prensa que decía así, y ya de esta forma termino, que aseguraba que todos los cuerpos y personas particulares de cualquier condición y estado que sean, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anteriores a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que se expresarán en el presente decreto, con lo cual daba total libertad de prensa y era un artículo muy avanzado, desde luego, para la época. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Maricón. Vamos a abrir un pequeño turno de preguntas, que alguien creo que es interesante, aunque estamos cansados, evidentemente, muchas comunicaciones. Pero sí quería también recordaros que a las 4:15, a las 4, entre 4 y 4:15, sale el autobús para San Fernando, para las Cortes esta tarde en la puerta de la facultad, ¿de acuerdo? Para que no lo olvidéis. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Sí, yo quería varias preguntas muy concretas. Primero, para la Sabine Herrera, ¿se puede recordar la fecha exacta de explicación del viaje a la Luna, ese que ha mencionado, y si menciona exactamente el periódico que lo toma? Sí, se publicó el viaje a la Luna. Perdón, el viaje a la Luna, vamos a ver. Fue publicado en el Editor Constitucional el 4 de junio de 1821 y el mismo periódico sostiene, los editorialistas, que había sido publicado en el Español Constitucional, ¿no? De ahí había sido tomado. Sí, es que ese es un texto que aparece en casi todos los periódicos del trienio, de los primeros años del trienio liberal. Aparece en el Diario Gaditano, aparece en todos los periódicos exaltados. Y el autor seguramente debe ser el editor del Español Constitucional, Fernández Sardinó. Si quieres, igual te puedo dar la referencia de toda la difusión. No, me interesaba mucho el tema del proceso que le abren al periódico, porque realmente creo que es muy interesante lo que has expuesto. Gracias.
Gracias por la información. Y a la profesora, que el nombre no recuerdo, que ha hablado del correo... Janet. Quería saber si en ese periódico se publicaba, entendido, en Londres. Sí, se publicaba en Londres porque en Portugal estaba prohibido, sí. ¿no? Quería saber si durante el tiempo que coincide con la publicación del español de Blanco White en Londres, si hay trasvase de textos, o sea, si en el correo brasiliense hay textos tomados del español de Blanco White o informaciones, o si... Sí, es posible. Yo no tengo el dominio de todas las materias que están escritas, ¿no? Por eso, pero seguro que sí, porque publicaba casi todos los acontecimientos. Incluso durante una época ha publicado todas las declaraciones de Fernando VII y cosas del género, y también de los embajadores, de los representantes de Inglaterra y de Estados Unidos, también publica mucho, de Buenos Aires, de Caracas, era amigo de Bolívar y también Miranda. O sea, abarca muchos temas y muchas figuras, ¿no? Y creo que White también. Bueno, muchas gracias. Y por último, a la profesora que ha hablado en último lugar sobre la Gaceta de Ayamonte, pues primero una reflexión así también en general, que tampoco tiene mucho que ver exactamente con, o sea, que no era el punto fuerte de tu argumentación. Yo creo que siempre se exagera excesivamente la importancia del decreto de libertad de imprenta y historia de la prensa del momento. Yo creo que es un acto político, el decreto de noviembre, 10 de noviembre de 1810, se le considera, creo que excesivamente, con una influencia excesiva sobre la realidad, digamos, la aplicación práctica de la prensa. Creo que en términos prácticos es mucho menos importante de lo que parece, y en términos prácticos seguramente es más importante como represión, como control, que como fomento. No sé si me explico, pero bueno. Lo que quería preguntarte en concreto es si la Gaceta de Ayamonte se informa de las sesiones de Cortes a partir de septiembre, el 4 de septiembre del 10, y cuál es la fuente, si es que existe información sobre las sesiones de Cortes, de dónde las toman. Bueno, Gaceta de Ayamonte, como he comentado, el principal problema que tiene a la hora de estudiarlo es la falta de fuentes directas, porque ya he dicho que hay un ejemplar que es el primer número, que está en Madrid, y luego en Ayamonte, en el ayuntamiento, en el archivo, hay otro ejemplar. Pero sí es verdad que si seguimos pues a Seoane y Saiz, que tienen una historia del periodismo español prácticamente desde su nacimiento hasta la actualidad, pues ellas consideran que todas las gacetas, porque además Gaceta de Ayamonte tiene el mismo nombre de prácticamente todas las publicaciones que aparecen en el momento. El primer periódico español fue Gaceta de Madrid, aunque apareció en 1661, hacía un siglo y medio antes, pero a partir de ahí todos los periódicos españoles repiten ese mismo nombre. Y ellas consideran que todas las gacetas que aparecen en la Guerra de la Independencia tenían dos cuestiones fundamentales, dos finalidades fundamentales. Una, informar de la guerra, y otra, informar también de lo que sucedía en las Cortes. Y se considera que son las mejores guías o las mejores fuentes directas para seguir lo que sucedía en Cortes, porque eran los que tenían directa información de la Junta Central, de lo que estaba sucediendo, ya que en este caso era la Junta Revolucionaria de Sevilla, pero ellos tenían contacto con la Junta Central. Entonces, si seguimos a ella, pues en Gaceta de Ayamonte se publicaría también lo que pasaba y lo que se debatía en Cortes. Sí, entonces no lo he entendido bien. ¿Solo se conserva un número? En Madrid se conserva un número y en el primer ejemplar, sí. Ah, el primer número. Y luego en Ayamonte se conserva, creo que también el primer número, y en la Diputación de Huelva fotocopias del primer número. No, entonces claro, la pregunta es porque no he entendido. No, pero bueno, que igual que ahora a lo mejor hay alguien en su cajón que tiene algún número suelto por ahí que no se sabe, ¿no? Porque esto ocurre muchas veces con la prensa. ¿Alguna pregunta más? Bien, muchas gracias. Sí.
Me llamó mucho la atención a la profesora Catarina Camastro sobre por qué el castor. ¿Por qué en la vestimenta se subraya tanto el castor? ¿Tiene alguna sección el castor para el lenguaje mexicano o algo? Es simplemente una tela de lana suave. Ese es el castor, no es el castor como el animalito. Es una tela de lana. La palabra ya es desusada, la tuve que buscar para saber qué quería decir. Pero sí era la tela de lana que antes se usaba para las faldas o las enaguas, como se decía en la época. Bien, en este caso levantamos la sesión y muchas gracias a todos.